Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Vamos a leer versículo 1 al 2. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Señor, una vez más, muchas gracias por poder estar aquí esta mañana, alabándote, adorándote a través de los signos. Gracias, Señor, por haber podido, Señor, congregar hoy, en esta mañana, con este hermoso grupo, Señor, de hermanos. Señor, y ahora, frente a tu palabra, queremos, Señor, pedir tu ayuda. La ayuda de tu mismo Espíritu Santo, Señor, iluminándonos para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Obviamente, no con una voz audible, pero sí hablarnos al corazón a través de tus sagradas escrituras. Señor, queremos realmente conocerte más, porque un día, Señor, tú nos hiciste renacer por el poder de tu palabra, porque tu Espíritu mismo, Señor, nos convenció de nuestra condición depravada, arruinada por el mismo pecado. Señor, nos hizo entender que éramos enemigos tuyos. Señor, que te aborrecíamos. Y Señor, y tú en tu gran misericordia, en tu divina gracia, con tu amor infinito, Señor, llevaste a cabo, Señor, lo que después, más tarde, vamos a hacer memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que me ayudes, como siempre oro a ti, para que me ayudes a mí, Señor, a comunicar lo que tu palabra dice, y no mis propias ideas, y no mis propias palabras, porque no tienen sentido, porque son palabras de hombres, vacías, vanas. Señor, tu palabra es toda poderosa. Y gracias por ella, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos cada semana, cada día, de poder abrir tu palabra y poder estudiar. Señor, una vez más, muchas gracias. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Quiero preguntarte en esta mañana si alguna vez afirmaste lo siguiente: que tu vida espiritual, tu vida como creyente, no es del todo tan buena como para sentirte satisfecho delante de Dios. ¿Alguna vez dijiste, me parece que no estoy viviendo la vida cristiana como debería vivirla? Quizás lo pensaste, quizás lo dijiste. Y quizás sea tu real situación hoy día. Espero que no, pero es una posibilidad. He escuchado muchas veces a personas, quizás creyentes, decir que he asistido regularmente por tanto tiempo a tal iglesia, he participado de tantas reuniones, he participado de tantas conferencias, he participado de tantos campamentos, pero me siento vacío, me siento frustrado, no encuentro lo que quiero. Pero la realidad es que cada vez que fue a una reunión, que participó de una conferencia, de un campamento, siempre buscó recibir, siempre recibir de los demás, siempre recibir de Dios, siempre, que no está mal en sí mismo, como vamos a ver en esta mañana, pero siempre recibir. La insatisfacción producto de que fui y nadie, no sé, en un grupo grande nadie me saludó, nadie me tuvo en cuenta. La pasé reaburrido en tal campamento, la pasé reaburrido en tal conferencia. Nadie estuvo conmigo, nadie me hizo una linda amistad conmigo. Me sentí solo, te sentiste sola. Bueno, en esta mañana vamos a
dividir obviamente estos dos versículos y vamos a detenernos solamente en la primera parte, en la parte A del versículo 1. Y titulé el mensaje de hoy, motivado por las misericordias de Dios. Motivado por la misericordia de Dios. Quizá fue tu caso, pero puedo asegurarte que ha habido cientos, por no decir miles de personas, incluyendo muchos cristianos genuinos que asisten en grandes masas a diversas iglesias, a diversos seminarios, a diversas conferencias, en búsqueda de múltiples beneficios personales, a nivel práctico, emocional, espiritual, y que gira todo alrededor de recibir. Voy para recibir, solo para recibir. Y no me dan lo que espero, no colman mis expectativas de lo que tengo que recibir y me siento frustrado. Me siento insatisfecho. Siento que no estoy viviendo la vida que Dios quiere que viva. Y aquí en el pasaje que vamos a comenzar a estudiar o continuar estudiando en esta mañana, justamente es lo opuesto que Pablo subraya con mucha o tremenda claridad. En esta exhortación llena de fuerza y compasión, el apóstol Pablo no se enfoca en qué cosas necesitamos recibir de Dios, sino todo lo contrario, lo que debemos darle a Dios, lo opuesto. La clave de una vida cristiana productiva y satisfactoria no se encuentra en conseguir más y más, en recibir y recibir y recibir, sino por el contrario, en darlo todo. En darlo todo. Jesús mismo, allí en Juan 4:23, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Busca que le adoren. Dios se entregó a sí mismo por nosotros a fin de que nosotros pudiésemos entregarnos a nosotros mismos a Él. Pablo define a los cristianos como aquellos que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La iglesia es un sacerdocio santo, cuyo llamado es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es un real sacerdocio, dice 1 Pedro 2, 5 y 9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No está la clave en recibir, no es el punto ese, ir a un lugar solo para recibir, y no recibo lo que espero, y entonces no tiene sentido. ¿Para qué ir a este lugar? ¿Para qué ir a esta iglesia? ¿Para qué ir a esta conferencia? ¿Para qué ir a aquel campamento? Porque voy y no recibo nada. Todas mis expectativas, todo lo que motiva a asistir a esos lugares es solamente ir y recibir. Y no es justamente lo que Dios nos enseña en su palabra. Y no es justamente lo que Pablo afirma aquí en este pasaje que estamos estudiando en esta mañana. El escritor de Hebreos nos insta a que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. La adoración verdadera incluye muchas cosas, además de los elementos obvios que son la oración, la alabanza y acción de gracias. Incluye servir a Dios mediante el servicio a otros hermanos en su nombre. En especial a hermanos en la fe. La adoración sacrificada incluye el no olvidarse de hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, dice Hebreos 13, 15 y 16. Sin embargo,
por encima de todo lo demás, nuestro acto supremo de adoración consiste en ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo, de manera total y continua al Señor. Nuestro acto supremo de adoración consiste en ofrecernos a nosotros mismos en sacrificios vivos, de manera total y continua. Lamentablemente o tristemente, eso está muy lejos de la manera de que muchos cristianos viven hoy día. Y por lo tanto se encuentran insatisfechos, se encuentran frustrados, no viven la vida abundante que ellos creen que la Biblia enseña. Algunos dicen que la victoria en la vida cristiana depende de tener más de Dios y de recibir más cosas de Dios, que de eso se trata. Aunque lo cierto es que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3 nos dice eso. Además, nosotros ya tenemos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de manera que en Él ya estamos completos, dice Pablo también en Colosenses 2:3 y 10. Pedro dijo que el conocimiento verdadero de Cristo, que lleva a la salvación, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Además, contamos con la enseñanza continua de la verdad por parte del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el sentido más profundo y entero, no podemos obtener más de Dios de lo que ya poseemos, de lo que ya hemos recibido. Sin embargo, resulta más que obvio que la mayoría de nosotros no tenemos la plenitud de gozo que deberíamos tener por tener tales bendiciones recibidas de parte de Dios. El gozo y la satisfacción por los que tantos cristianos están luchando en vano pueden tenerse únicamente cuando nos rendimos de regreso al Señor. Todo lo que Él es, todo lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado lo que no merecíamos, como veíamos la semana pasada, tan solamente por su misericordia, por su gracia, por su amor infinito. A pesar de lo que nosotros éramos, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Ya nos bendijo. Seremos glorificados, pero la obra de Él ya fue completa. Y ya podemos disfrutar de Él cada día. Y podemos gozarnos en Él, como dice Pablo en Filipenses 4:4. En Él nos podemos regocijar siempre, no importa la circunstancia. En Él nos podemos regocijar. ¿Por qué? Porque Él es todo. En Él estamos completos. El primer y más grande mandamiento es el que Jesús dijo que siempre ha sido: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En el texto que estamos estudiando de este capítulo, vamos a descubrir cuatro elementos. En la presentación de nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que son en esencia los mismos cuatro elementos que figuran o que hallamos en el primer y más grande mandamiento. Ellos son ofrecer a Dios nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras voluntades. El alma ha sido dada a Dios. El alma ha sido dada a Dios. Así que, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Al decir Pablo aquí, ruego, usa la palabra que nosotros ya conocemos, parakaleo,
que tiene el significado básico de ir al lado y llamar para ayudar o prestar auxilio. Más tarde adquirió la connotación de exhortar, amonestar y animar. En su discurso en el aposento alto, poco antes de ser traicionado y arrestado, Jesús se refirió al Espíritu Santo como Paracletos, nuestro ayudador divino, traducido también como consolador, consejero, abogado. Él sería el otro consolador, quien en esta vida presente tomaría el lugar del Señor encarnado. Pablo está hablando con un exhortador o consejero a sus hermanos cristianos en Roma. Su amonestación es un mandato que lleva todo el peso de su apostolado. Su cumplimiento no es opcional, pero él de todas maneras quería ponerse al lado de sus hermanos en la fe, como un compañero, a fin de animarles en amor y cumplir lo que ya el verdadero deseo interno debería estar presente. Naturalmente deberían estar inclinados sus corazones, nuevos, regenerados, a entregarse a Dios, a dedicarse a Dios, dedicarse a sí mismo, sin reservas al Señor, sin reservas. Él lo había dado todo por ellos. Él fue quien los redimió. Él fue quien que pagó el gran precio. Y el apóstol aquí, el apóstol Pablo, refleja la misma ternura y humildad que se notan en su exhortación a Filemón, a quien escribió allí en versículos 8 y 9, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Más bien te ruego por amor. Teniendo toda la autoridad concedida, delegada por Dios mismo, Él dice, te ruego por amor. Tengo, dice, mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pero no voy a hacer uso de eso. Te ruego por amor. Estoy acá al lado tuyo. Estoy hombro a hombro. Y te quiero animar a que lo des todo. A que lo des todo sin reservas al Señor. Porque de Él has recibido todo. Sin merecer nada. O mejor dicho, a pesar de nuestra condición. Pablo procede a dar esta exhortación con amor y dice que solamente puede ser obedecida por quienes, como dice el texto, por hermanos en la fe. Aquellos que ya pertenecen a la familia de la fe, aquellos que ya pertenecen a la familia de Dios. Ninguna otra ofrenda es aceptable a Dios a no ser que primero le hayamos ofrecido nuestras almas. Para los cristianos, ese primer elemento del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya ha sido presentado delante de Dios. Él lo llevó, Él lo hizo todo. El alma ha sido dada a Dios. Si sos un creyente, tu alma ya ha sido dada a Dios. Mi alma ya ha sido dada a Dios. Él lo llevó a cabo, a pesar de lo que yo era. Él lo hizo todo. La persona impía, la persona no regenerada no puede entregar su cuerpo, no puede entregar su mente, no puede entregar su voluntad a Dios, porque como ya hemos estudiado, es esclavo del pecado y no puede hacer otra cosa que pecar. Pecar y pecar y pecar. Porque tiene el molde de la esclavitud. Por más que quiera, no puede obedecer a Dios. Obviamente no va a amar a Dios. Imposible de amar a Dios con todo el corazón. Si es lo opuesto, nacemos aborreciendo a Dios. Nacemos siendo enemigos de Dios. Por lo tanto, una persona no regenerada no puede jamás entregar su cuerpo, su mente, su voluntad a Dios. Porque no, por la razón misma que no se ha entregado a sí mismo. No ha entregado su mismo ser a Dios. Dios no lo ha salvado. Por eso 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros por nacimiento estamos muertos espiritualmente. Nacemos del vientre de nuestra madre con vida física, si el Señor así lo quiere, pero muertos espiritualmente. Y solo Dios lleva a cabo ese milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, de convertirnos en nueva criatura. Solamente nosotros, los redimidos, somos los únicos privilegiados de poder presentar un sacrificio vivo a Dios. Los inconversos no lo pueden hacer. Están incapacitados. Nosotros somos los únicos que podemos tener vida espiritual por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Quienes pueden venir a Dios con una ofrenda solamente pueden ser sus hijos, creyentes, sacerdotes. Dice allí en Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Obviamente todos nosotros sabemos que nuestra alma es la parte interna, invisible del ser humano, la esencia misma de su ser. Por lo tanto, hasta que el alma de un hombre le pertenezca a Dios, nada más vale o tiene alguna relevancia espiritual. Por más multimillonario que seas, por más famoso que seas, solamente la diferencia la hace Dios. Que Dios extienda su misericordia y te haga renacer por el poder de su palabra, usando su mismo espíritu, convenciéndote de pecado. Dios te da el nuevo nacimiento, Dios te regala el nuevo nacimiento. El amor y la generosidad de las iglesias macedonias fue posible porque Dios obró en sus corazones. Y al mismo tiempo fue elogiada por el apóstol Pablo, debido a que esos creyentes de esas iglesias, dice que asimismo se dieron primeramente al Señor. Se dieron asimismo primeramente al Señor. Dice, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. 2 Corintios 8:5. Darse primeramente al Señor. De Él recibimos, de gracia recibimos, de gracia damos. Antes que cualquier cosa que valga la pena y sea aceptable, que pueda darse a Dios, es necesario que el alma sea entregada a Él, mediante la fe que salva en Jesucristo, para regeneración. Pablo, en esta misma carta de Romanos capítulo 8, versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. También en Hebreos, sabemos 11:6, nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe no la generamos nosotros. Dios nos da esa fe. La fe verdadera, la que proviene de Él como un don. Es un regalo. Y Pablo enfatiza una vez más que según nuestra carne no podemos agradar a Dios. Como dije antes, cualquier inconverso no puede ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo agradable a Dios. Imposible. Sin importar cuáles puedan ser tus sentimientos personales, si no sos un hijo, una hija de Dios, estás incapacitado totalmente para adorar a Dios. No importa tus sentimientos, no importan tus capacidades, no importan tu experiencia de vida. Si no sos una persona regenerada por Dios, no puedes adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estás incapacitado totalmente.
Incapacitados totalmente. Solamente Dios es el que te da el nuevo nacimiento. Dios es el que te da vida espiritual. Dios es el que te hace regenerar por su palabra, por su Santo Espíritu. Y Él es agradado cuando nosotros nos entregamos totalmente, sin reservas a Él. Esa ofrenda espera de cada uno de nosotros. Para su gloria, porque como dice en 1 Corintios, ¿qué tenemos nosotros para gloriarnos? Que no hayamos recibido. Dice, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo recibimos de parte de Él. Él hizo posible que vos y yo fuéramos hijos de Él. ¿Y por qué me voy a gloriar de algo? ¿Por qué me voy a vanagloriar de algo? Como ya hemos estudiado anteriormente, o recientemente en capítulo 11, que los gentiles no podían estar sintiendo algún tipo de orgullo o de soberbia. Cuando ahí en capítulo 11, versículo 20, dice, bien, pues por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme. Tenemos una tendencia muy fuerte, debido a nuestra naturaleza arruinada por el pecado, a vanagloriarnos, a creernos que sabemos más que los demás, que nos merecemos cierta ponderación, que nos merecemos algo. No nos merecemos nada, sí, una sola cosa: la justicia de Dios por nuestro pecado. Y Dios quiso regalarnos la salvación, a pesar de que nos merecíamos solo el castigo de Él, solo su justicia. Y esa justicia de Él, la ira justa de Él, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, porque en Él estaban cargados todos tus pecados y todos los míos. Él pagó el gran precio que vos y yo merecíamos pagar. Jesús no lo merecía pagar. Nosotros sí, vos y yo sí. Y Él nos concedió de pura gracia. Recibimos de Él de pura gracia. ¿Y qué hacemos con lo que recibimos? Dice Pablo, entregá, presentá tu cuerpo. Te ruego, por la misericordia de Dios, que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Él hizo posible que vos le puedas adorar. Él hizo posible que ahora estés capacitado para adorarle a Él. No te jactes, teme a Dios. Pablo dice también que de nada sirve que reparta todos sus bienes para dar a comer a los pobres y entregue su cuerpo a Dios para ser quemado, supuestamente a Dios, y no tiene amor, dice, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. Si una persona no posee el amor de Dios, si una persona no ha sido alcanzada por Dios, si no ha sido regenerada por Dios, no ha sido una nueva criatura por Dios, todas sus ofrendas, sin importar lo costosas que sean, carecen totalmente de valor para Dios. Carecen de valor totalmente para Dios. No importa lo costosas que sean, lo sacrificadas que sean. Si no sos una persona regenerada, si no sos un hijo, una hija de Él, de nada sirve. De nada sirve. Por cuanto el alma de un incrédulo no ha sido ofrecida a Dios, esa persona no puede hacer absolutamente nada. No puede ofrecer ningún sacrificio por el cual pueda agradar a Dios. No puede. Los no redimidos, los no convertidos, no pueden presentar sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo, porque no se han presentado a sí mismos a Dios. Dios no los ha convertido, Dios no le ha dado vida espiritual. No pueden entender las cosas espirituales. Volviendo a lo que te preguntaba al comienzo. ¿Has pensado, has hecho esa afirmación alguna vez?
¿Es tu situación actual hoy? ¿Estás acá solamente para recibir? ¿Vas a algún lado, a una conferencia, a un campamento, solamente para recibir? ¿Solamente para recibir? Pensá lo que Dios, quién es Dios y lo que Dios ha hecho por vos. Y si realmente sos un hijo, una hija de Él, yo creo que tenés mucho para entregar, mucho para darle a Él. Y siempre te vas a sentir que siempre es poco. Ayer, como saben, estuvimos en la reunión, asistimos con algunos jóvenes a la reunión de impacto, y después en el tiempo social, en el tiempo de la cena, estaba hablando con un hermano, y justamente pensé, qué bueno, esto va a ser para una ilustración para mañana. Él me dice, desde que Dios me convirtió, mi vida cambió totalmente. Y yo, mi único objetivo, mi única meta en la vida es servir a Cristo. Servir a Cristo. Darle todo lo que tengo, todo lo que Él me ha dado, todo lo que Él me ha dado, todo lo que Él pone a mi alcance, es darlo a Él. Es entregárselo a Él. Dice, y lo hago con gozo. Y estoy motivado por su misericordia, porque a pesar de lo que estamos diciendo ahora, lo que estamos viendo en la Escritura ahora, por lo que Dios en su gracia y misericordia ha hecho por mí, todo lo que pueda vivir en esta vida que Él permite que viva, se lo entrego a Él. Le quiero servir a Él. No hay otra prioridad en mi vida. Servirle a Cristo. Amo a Dios, amo a Cristo. Y te puedo asegurar que se nota. No eran meras palabras. Y es la esencia justamente de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 12, 1 y 2. Pero es lo que estamos estudiando en esta mañana. Cuando el Señor obra en tu corazón, lo que vos querés es... Hay otra cosa que acotaba y dice, a mí no es algo que me tenés que estar pidiendo, por favor, decir, hermano, vení, podés ayudarme con esto, o podés involucrarte con esto. Donde haya alguna necesidad para cubrir, ahí estoy. Y sí, es así. Y es lo que te nace y es lo que te mueve, porque nos mueve Dios. Dios es el que nos mueve. Dios es el que nos motiva verdaderamente. No es que si realmente, a ver, si me lo pide fulano de tal manera, o depende el cargo o la responsabilidad que tenga en la iglesia, bueno, ahí voy a responder o ahí voy a ir. No, es un tema personal entre vos y Dios. Es un gozo poder servir a Dios. Y es un deseo servir a Dios. Y estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por amor a Dios. Y no es solamente amor a Dios y hablo de Dios y leo la Biblia y nada más. Como veíamos al comienzo. Es la entrega hacia otros hermanos que Dios me pide. Que debo ponerme al lado y debo de ayudar. Amar genuinamente a mis hermanos y cubrir las necesidades que están a mi alcance. El amor verdadero, el amor cristiano, el amor ágape. Y aquí, una vez más, el apóstol Pablo comienza este capítulo, que nosotros obviamente lo tenemos dividido en un capítulo, diciendo así que, y va en reflexión a lo que ya estudiamos la semana pasada, en esa doxología gloriosa que presentó el apóstol desde el versículo 33 al 36. Debido a que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, que Él pertenece, a Él le pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La única manera que llegamos a estar en capacidad y adquirimos el deseo genuino de glorificar al Señor es que hayamos sido salvados por las misericordias de Dios. El resto es una religión. Es algo vacío, es algo frustrante. Es una carga muy pesada. Hago las cosas porque me dicen que las tengo que hacer. O porque alguien me va a preguntar y qué voy a responder. ¿Y qué voy a decir? Pero si realmente has sido alcanzado
por Dios y Dios te convirtió en su hijo, en su hija, verdaderamente va a ir en aumento. Dios te regala esa capacidad, ese deseo genuino de glorificarle a Él, de darle todo. Quizás decir, no tengo mucho, no importa, dale todo, lo que vos tengas, lo que Dios te ha dado. Entrega primero todo tu ser a Él. Está dispuesto a servirle a Él. Él te eligió, Él te buscó, Él pagó el precio con un gran propósito, con un buen propósito. Y quiso salvarte a vos. Y quiere usarte a vos. No importa si estás pensando, no, pero yo no tengo una preparación, yo no terminé la primaria, no terminé la secundaria, no hice ninguna carrera, nada. No estoy preparado académicamente. No fui a ningún seminario. No hice ningún doctorado. Dios no está pidiendo eso. ¿Lo puedes hacer? Fantástico, buenísimo. Pero el Señor quiere tu corazón. Él te salvó a vos. Si realmente sos un hijo, una hija de Él, tu alma ya no es más tuya. Es del Señor, está en la mano del Señor. Ya le perteneces a Él. Sos un hijo, una hija de Él. Sos heredero de Dios, heredera de Dios. Coheredera con Cristo, coheredero con Cristo. Y todo lo que vos podés ofrecer siempre va a ser poco y nada. Y todo va a ser para la gloria de Él. Recibiste de gracia, das de gracia. Solo por la misericordia de Dios. Movido por la misericordia de Dios. Entonces, ante este concepto de que si yo asisto a una reunión, o si yo asisto a una conferencia, o si yo asisto a un campamento, pensando en mí mismo, me olvidé lo que Dios dijo. Me equivoqué. Si soy salvo por la misericordia de Dios, todo lo que pueda dar, voy a asistir para aprender más, pero también para ayudar más, para entregar más. Como ya dijimos antes, mencionamos lo que dice Pablo en Efesios 1:3. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo, ya te bendijo. Sos, espiritualmente hablando, sos un multimillonario, sos una multimillonaria. Suficiente razón para ser movida, para servirle, para entregarle todo lo que Él te ha dado. Todo lo que Él te permite hacer. La misericordia de Dios, de que Pablo aquí está hablando, incluyen las muchas bendiciones gratuitas y dones de gracia. En capítulo 11, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios extendió su gracia, extendió su misericordia para cada uno de nosotros. Su amor, su gracia. En Cristo somos los amados de Dios, dice la Escritura. Y eso ya lo estudiamos varios meses atrás, en capítulo 1 de Romanos, versículo 7. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. Al igual que el apóstol, todos recibimos de la gracia de Él. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Las misericordias de Dios se reflejan en su poder de salvación. Que dice capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Las misericordias de Dios se reflejan en su poder de salvación. En su gran bondad hacia quienes Él salva. Sus misericordias en Cristo nos traen el perdón y la propiciación de nuestros pecados. En la misma carta,
capítulo 3, versículo 25. Nos dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sus misericordias, las misericordias de Dios en Cristo nos traen el perdón y la propiciación de nuestros pecados. Ante Él somos conformados a su Hijo. Somos glorificados, como ya hemos estudiado en capítulo 8, versículo 30. Hemos recibido las misericordias de llegar a ser hijos de Dios. Es lo que nos dice en capítulo 8, Romanos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por la misericordia de Dios somos sus hijos. Hemos recibido el Espíritu Santo morando permanentemente en nuestros corazones. En Cristo también hemos recibido las misericordias de la fe, la esperanza. Las misericordias de Dios incluyen su justicia que imparte en nosotros, incluso su gloria que refleja en nosotros. También honra. Las misericordias de Dios incluyen su misericordia soberana, como ya hemos estudiado en capítulo 9, versículo 15 al 16. Que Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tales misericordias que salvan el alma deberían motivar a todo creyente a su dedicación completa a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Tales misericordias que salvan al alma de todo hombre, de toda mujer, deberían motivar a los creyentes a su dedicación completa al Señor. Ya terminando, te pregunto, ¿son las misericordias de Dios que te motivan vivir cada día para Él? ¿Qué es lo que te motiva cada mañana cuando te levantás? Adorar a Dios, servir a Dios, asistir a una reunión, asistir a una conferencia, asistir a un campamento. ¿Qué es lo que te motiva? ¿La misericordia de Dios? El Nuevo Testamento da muchas advertencias acerca de la disciplina que Dios aplica a los creyentes desobedientes. Él dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, Gálatas 6:8. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, Hebreos 12:6. Es necesario que un día todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué es lo que te motiva a vos servir a Dios? Que si no haces lo correcto, si sos desobediente, Dios te a la corta o a la larga te va a disciplinar. Por eso decidís obedecer. ¿Eso es lo que te motiva? Que Dios te va a disciplinar, entonces para que no me discipline, voy a tratar de hacer bien las cosas, voy a tratar de portarme bien. Como dicen muchas veces los chicos, así no, papá no me disciplina, o mamá no me disciplina. O motivado por las recompensas a futuro recibir. Porque dice acá
que todos nosotros comparezcamos, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Eso es lo que te motiva a vos servir a Dios? ¿Asistir a las reuniones? ¿Asistir a conferencias? ¿Asistir a campamentos? ¿O lo único que te motiva son las misericordias de Dios? Dios quiera que en tu vida como creyente y mi vida, lo que realmente motive nuestro vivir, nuestro servir a Dios, sea la gratitud rebosante e incesante por la misericordia de Dios. Dios quiere que eso sea la realidad de cada una de nuestras vidas. Dios bendiga su palabra, oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque como estamos comenzando a estudiar este capítulo 12, Señor, estamos infinitamente agradecidos por tus misericordias. Señor, de no haber sido por tus misericordias, ninguno de nosotros, absolutamente nadie, podría ser llamado hijo tuyo o hija tuya. Señor, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por diseñar un plan tan perfecto, único, inigualable. Señor, gracias por, a pesar de lo que nosotros éramos, de todo lo que hemos estado estudiando a partir del capítulo 1 de Romanos, que nos muestra tal cual es nuestra condición delante de ti, viles pecadores, depravados totalmente. A pesar de eso, tú decidiste pagar un precio altísimo, entregar la propia vida de tu unigénito Hijo, el justo, el sin pecado, por nosotros viles pecadores. Señor, tú quisiste tener misericordia de nosotros. Impresionante, maravilloso, extraordinario. Gracias, Señor, por ese acto de amor, por esa misericordia, por esas misericordias. Señor, que realmente como creyentes, como hijos tuyos, Señor, podamos ser movidos cada día a servirte a ti, a glorificarte a ti, a honrarte a ti, a obedecerte a ti, por tus misericordias, por tu amor, por quien tú eres. Y no por si me van a retar, por si me van a llamar la atención o por si alguna recompensa más puedo recibir el día que esté cara a cara contigo. Señor, que vivamos gozosos, Señor, cada instante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Señor, obra en cada uno de nosotros y en aquellos que quizás están en esta mañana y no son tus hijos todavía. Obra con tu palabra, obra con tu Espíritu Santo, para que prontamente sean tus hijos. Y también sean movidos, Señor, motivados por tus misericordias, a rendirse el todo por ti. A rendirse totalmente, a amarte por sobre todas las cosas. Con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza. Gracias, Padre, una vez más, por tanto amor, por tanta misericordia. Pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros. Pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.